poneros un ejemplo de cómo podemos estimar. Voy a poneros un ejemplo muy sencillo. Son ejemplos que vienen a través de estimaciones y a una serie de recomendaciones que ya un matemático y físico italiano, Enrico Fermi, empezó a trabajar en los años 40. Enrico Fermi era un italiano que huía de la Italia nazi, llegó a Estados Unidos y trabajó en un proyecto muy importante que cambió el mundo. Trabajó en el proyecto Manhattan, es decir, aquel proyecto que construyó la primera bomba nuclear. Cuenta la leyenda que Enrico Fermi fue uno de los primeros que observó, que estuvo delante de la detonación de Trinity. Trinity fue el tercer prototipo de bomba nuclear que consiguieron que detonara. Fue la primera bomba nuclear que explotó en el mundo, fabricada por el ser humano, ¿no? Bueno, Enrico fue una de esas primeras personas que estuvo delante de la explosión de la bomba nuclear y cuentan que lo que hizo cuando vio la explosión básicamente consistió en coger unos recortes de un periódico que tenía encima de una mesa, se los puso en la mano y esperó a que llegara la onda expansiva. Cuando llegó la onda expansiva, movió estos papeles para atrás. Enrico Fermi se dio la vuelta con todos los pasos que había entre donde estaban y donde habían llegado estos papeles, y nada más contar esos pasos, comentó a sus colegas que la explosión que acababan de ver equivalía aproximadamente a 1000 toneladas de TNT. Cuando hicieron los cálculos, el cálculo básicamente salió muy aproximado en 1,3 toneladas de 1.300 toneladas de TNT, lo que había consistido esa explosión. Fíjate, lo sorprendente de Enrico Fermi es que con muy pocos datos había conseguido un dato muy bien estimado, había conseguido un dato muy certero, sin necesidad de dedicar grandes cálculos o grandes horas y recursos a calcular esos datos, porque al final, básicamente, entre un dato calculado exactamente y su estimación, no había tanta diferencia como para no tomar decisiones hacia adelante. Bueno, Enrico Fermi puso unas bases para las estimaciones y la mejor fórmula para que veas cómo se puede estimar es con un ejemplo que también le hizo famoso. El ejemplo de afinadores de piano. Imagínate que tu startup básicamente consiste en que vas a desarrollar una app, una aplicación para ayudar a los afinadores de piano a que afinen los pianos. Así que una cosa que tienes que analizar es, oye, ¿de cuánto está el tamaño de mercado de los afinadores de piano? ¿Estamos hablando de miles, cientos de miles, miles de millones de afinadores de piano? Bueno, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se calcularía esta estimación de cuántos afinadores de piano tenemos, por ejemplo, en España. Empezaremos por unos datos. Los primeros datos es ¿qué población tenemos en España? Aproximadamente tenemos unos 46 millones, pero deja que lo redondee a 40 millones. Ya verás que una de las características o uno de los consejos que te voy a dar después es que redondees todas las cantidades. Así que tenemos 40 millones de personas que viven actualmente en España. Imaginemos que en un piano, digamos, tiene que estar en un hogar, o suele estar en hogares. Déjame estimar esto. De tal manera que un hogar para mí es un sitio en el cual tiene que haber como poco 4 personas. Así que digamos que tenemos en este momento 10 millones de hogares en España, ¿vale? Bueno, imaginemos que no todo el mundo de estos 10 millones de hogares tiene la posibilidad de tener un piano. O sea, digamos que tiene que tener un poder adquisitivo medio alto. Vamos a pensar que el factor, o digamos el volumen que hay de personas que tienen poder adquisitivo medio alto es la mitad. Así que tenemos básicamente 5 millones de hogares con un poder adquisitivo medio alto que serían capaces de tener un piano en sus casas. Bueno, aceptemos este dato más o menos como un dato razonable. Lo siguiente que vamos a hacer es saber que, bueno, que no todos lo van a afinar. Posiblemente hay muchas familias que, digamos que no lo afinan porque o no lo usan, o lo tienen de decoración, o lo usaba una hija que después ya se olvidó y ya no quiere seguir usándolo, o simplemente porque no saben que se tiene que afinar. Da igual la casuística que sea, pero imaginamos que solo el 10% de todas estas personas o familias que tienen un piano realmente lo afinan todos los años. Lo afinan de una manera recurrente para que el piano esté en perfectas condiciones. Así que hemos pasado ahora mismo a 500.000 hogares. 500.000 hogares que habría en España, en los cuales, digamos, de clase media alta que tienen un piano y que además lo afinarían una vez al año. Pero claro, imaginemos que la fórmula de estimar esto es que, bueno, estas personas que afinan el piano, digamos que no todos lo afinan de manera regular o constante. Digamos que la mitad lo hace de manera regular. En este caso tendríamos que 250.000 familias que tienen un piano, afinan este piano de manera regular, incluso cuando tienen alguna nota desafinada, y esto hace que sea un volumen de 250.000 afinaciones al año. Más o menos, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente pregunta que te tienes que hacer es, bueno, ya sabemos cuántos pianos afinables o cuántas afinaciones habría que hacer en España en un año, 250.000. La pregunta es,
cuántos pianos puede afinar un afinador de pianos. Bueno, imaginemos que un afinador de pianos trabaja 40 horas a la semana. Es lo que de media viene a trabajar cualquier persona en un país, ¿de acuerdo? En un país más o menos, 35 o 40 horas, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuánto tiempo dedica a afinar un piano. Imaginemos que dedica 1 hora más o menos. Y digamos que tiene otra hora, media hora entre desplazamientos para ir a afinar. Así que significa que en una semana esta persona podría afinar como máximo 20 pianos. O sea, un afinador de pianos que esté afinando 20 pianos a la semana tiene muchísima carga de trabajo, estaría a tope, ¿vale? Bueno, pues en este caso significaría que si multiplicamos por los días de trabajo nos saldrían aproximadamente unos 1000 pianos para afinar. Fíjate, por un lado tenemos 250.000 pianos que se tienen que afinar al año, y otro tenemos que un afinador de piano es capaz de afinar 1000. Así que en nuestro país, básicamente por la ley de oferta y demanda, habría un volumen de 250 afinadores. Amigo, si vas a construir una app solo para 250 personas, tienes un problema, porque o tu app va a costar $10.000 o euros, o sin lugar a duda no tienes un negocio delante tuyo. Fíjate qué fácil podemos hacer estimaciones y nos ayudan muchísimo a saber de cuánto es el tamaño de la oportunidad o cuánto realmente tenemos delante de nosotros. Así que, visto este ejemplo, lo que te animo es que trabajes en tus estimaciones y que te ayude, o que intentes todos esos consejos y todo este ejemplo te ayude a poder empezar a trabajar. No te preocupes por no ser exacto, no es cuestión de ser exacto, es cuestión de tener una estimación. Seguro que puedes encontrar también estudios de mercado, y además en esta clase te vamos a dejar mucho contenido para que puedas encontrar muchas fuentes diferentes y sacar datos sobre tamaños de mercado, industrias, productos, sectores, y con esto poderte hacer algunas ideas. Pero ojo, no saques todos los datos de ahí, nútrete de ellos para tener o hacer checklist de que vas más o menos alineado en tu estimación, pero no te vuelvas loco si no tienes exactamente la cantidad. Déjame acabar con una serie de recomendaciones, unas recomendaciones muy sencillas para saber básicamente cómo tienes que empezar a trabajar esto de las estimaciones de tu tamaño de mercado. La primera es, asegúrate de saber muy bien qué estás buscando. ¿Qué segmento de clientes? ¿Qué problema tiene ese segmento de clientes? ¿Qué estás buscando? En este caso, por ejemplo, eran afinadores de piano, es algo muy concreto. Pues lo mismo, no seas muy generalista. El cliente ambiguo no existe. Define bien el cliente que quieres saber cuántos tienes, ¿de acuerdo? Cuanto más definido esté, más fácil te será estimarlo. Segundo, hazlo siempre desde grande a pequeño, es decir, empieza desde cosas grandes y acaba en cosas pequeñas. Es mejor las estimaciones así que no al revés. Siguiente, redondea las cifras. Intenta redondar todas las cifras antes de empezar los cálculos. Por ejemplo, cuando yo empecé con las estimaciones del tamaño de mercado de habitantes en España, hay casi 47 millones y yo dije que había 40. Bueno, sí, me he cargado a 7 millones, pero el objetivo no es ser exacto, es estimar, es tener una idea más o menos genérica, es saber si tenemos mucho delante o no delante de lo que vamos a crear. La cuarta recomendación es, trabaja siempre con potencias de 10, es muy cómodo, ya sabes, mantén la potencia y lo único que tienes que hacer es sumar los exponentes. Es muy cómodo para poder trabajar en cantidades grandes, en números grandes. La quinta recomendación es, presta mucha atención a las unidades y no mezcles churras con merinas. Es decir, intenta no mezclar, por ejemplo, afinadores de pianos con pianos. Es decir, una cosa es el número de pianos que hay, otra cosa es el número de afinadores que hay. No podemos estimar estos mismos cálculos mezclándolos. Así que ten cuidado con las unidades que manejas y no las mezcles. Y la sexta y última recomendación es, estos son estimaciones a lo Enrico Fermi, así que no pretendas tener, y yo lo he dicho muchas veces, un dato exacto. ¿Y qué significa que es una estimación? Mira, significa que si en el dato de los afinadores de piano, en vez de 250, al final, cuando hacemos un estudio de mercado más en profundidad, detectamos que en España solo hay 90, el dato estimado de 250 hubiera sido correctísimo. Es decir, me está dando un tamaño razonablemente parecido al real, que es 90. Es decir, no me han salido 15.000 o 10 millones, me han salido 250. Y eso es una estimación muy buena, sabiendo que, imagínate que el dato real fuera 90. Así que tranquilo con las exactitudes, el objetivo es estimar a grandes rasgos. Así que ya sabes, léete los contenidos que te hemos puesto en esta clase e intenta empezar a saber cómo puedes estimar utilizando la cabeza y la filosofía de Enrico Fermi para saber de cuánto grande es la oportunidad que tienes delante tuya.